fuego fue descubierto por el hombre simplemente observando la naturaleza. Su descubrimiento no supone ningún hito relevante. No obstante, el control del fuego sí representó un punto de inflexión enormemente significativo en la evolución de nuestra especie. El control del fuego supone una intervención directa del hombre en un sistema para hacer que éste se comporte de una forma especial, no como lo haría el sistema por su propia naturaleza, sino como al hombre le interesa que se comporte. Tal vez el control del fuego fue el primer ejemplo de un sistema de control. El control de sistemas hace al ser humano director de la evolución dinámica de tales sistemas. Los sistemas evolucionan según las leyes de la naturaleza, y el control de esos sistemas hace que su evolución, que se ve restringida por las leyes de la naturaleza, se realice siguiendo el objetivo buscado por el hombre. El control del fuego permitió al hombre resguardarse del frío, ver en la oscuridad, ahuyentar a los animales, cocinar alimentos y cambiar las propiedades de materiales que usaron para fabricar utensilios. Para hacernos una idea del concepto de control, vamos a ver que este concepto es mucho más común de lo que pudiera parecer. Siguiendo a los míticos Typicol, vamos a reflexionar sobre cómo llenar un vaso de agua. Antes de nada, en este proceso hay un objetivo: llenar un vaso de agua con una jarra hasta un cierto nivel deseado, digamos una altura X. Para ello, inclinamos la jarra a un cierto ángulo alfa, ángulo que variará con el tiempo, de forma que esa inclinación haga que de la jarra salga un cierto caudal de agua Q hacia el vaso. El caudal de un fluido es el volumen de ese fluido que circula por unidad de tiempo. Este caudal dependerá de la geometría de la jarra, de la cantidad de líquido existente en ella y del ángulo de inclinación. El caudal de agua que sale de la jarra y se introduce en el vaso produce un aumento del nivel de agua en el vaso. Vamos a llamar I a ese nivel. Podemos considerar que I es la salida del sistema. Por tanto, X, la entrada, es la altura deseada, e I, la salida, la altura obtenida en cada instante. Con este ejemplo podemos ver las distintas componentes de un sistema de control. Estas componentes se suelen representar en un diagrama como este, formado por bloques unidos por flechas. X es la entrada, consigna o referencia, es el objetivo del proceso. Buscamos que la altura del nivel de agua en el vaso sea exactamente ese valor X. El resultado final de inclinar la jarra es que la altura del nivel de agua en el vaso sea I. Esta es la salida del sistema, que es la variable que se desea controlar. Si es posible medir la variable de salida, en este caso mediante una simple observación visual, podemos obtener la diferencia entre el valor deseado, X, y el valor obtenido, Y, en cada instante, dando lugar a lo que se denomina señal de error, E igual a X menos Y. Utilizaremos este símbolo circular en el diagrama para representar la diferencia entre las dos variables X e Y. Esa señal E es la que recibe el controlador, que en este caso es la persona que controla la jarra. A partir de esa información, E, es decir, qué nivel le falta a la salida actual para alcanzar la referencia, decide qué ángulo debe proporcionar a la jarra. Este ángulo, alfa, será, en este caso, la señal de control. Es la señal que decide el controlador para corregir el error, es decir, la diferencia entre el nivel deseado y el nivel obtenido. No siempre la señal de control actúa directamente sobre el sistema principal. Muchas veces hay entre medio un sistema que transforma esa señal de control en una señal adecuada para actuar sobre el proceso principal. Este sistema es el actuador.
En este caso, la señal de control alfa es transformada en caudal. El actuador es simplemente la jarra con su agua interior, su geometría y la ley de la gravedad. El caudal de agua es la entrada del sistema principal. Es el causante directo del aumento de nivel de agua en el vaso. El sistema que transforma el ángulo en caudal sigue las reglas de la naturaleza. El sistema que transforma el caudal en altura también. La relación entre caudal y altura tiene que ver únicamente con la geometría del vaso. El sistema clave en este proceso es el controlador, que aquí simbolizamos con un cerebro. Es el sistema que transforma el error en señal de control. Esto es lo que se denomina un sistema de control en lazo cerrado. Poder medir la salida en cada instante para compararla con la consigna es lo que permite cerrar el lazo. Esta es la base de los sistemas de control y es la explicación que tal vez Typicol debieron dar con su famoso sketch. Vamos a dar un segundo ejemplo más próximo a la idea que todo el mundo tiene sobre un sistema de control. Vamos a ver cómo funciona un sistema de control de temperatura. Hay un objetivo que es mantener la temperatura de una habitación, pongamos a un confortable valor de 20 grados centígrados. Esa información la implementaremos mediante el termostato. Ajustaremos la consigna, referencia o set point a 20 grados. El actuador, en este caso, será formado por una caldera y un radiador que radiará el calor obtenido del agua caliente del circuito que se ha calentado por la acción de la caldera. La potencia calorífica es la variable que entra al sistema habitación y es la que hace que suba la temperatura de dicha habitación. La relación entre la potencia calorífica y la temperatura de la habitación depende de la geometría de la habitación, de la temperatura exterior, de la disposición, tamaño y material del radiador, entre otros factores. Completaremos este diagrama añadiendo un sistema que sea capaz de medir la temperatura de la habitación y transformarla en una señal que podamos comprender y manejar. Este es justamente el cometido del sensor de temperatura o termómetro. Este termómetro está también situado en el termostato. A lo largo de esta asignatura aprenderemos a asignar una función de transferencia a un sistema. Esta función de transferencia es una forma matemáticamente muy conveniente de describir el funcionamiento del sistema, de relacionar la variable de entrada con la variable de salida. Aprenderemos que esta función de transferencia es una función en una variable que llamaremos S, que tiene que ver con la transformada de Laplace. No daré más detalles ahora. El significado de esta variable lo estudiaremos a lo largo del curso. Para poder seguir, supongamos que hemos identificado la función de transferencia del sistema y es esta función racional que vemos aquí, 1 partido por 5s² más 15s más 1. Demasiado pronto para comprender qué significa esta función. Únicamente señalaré que esta función describe un sistema de segundo orden, es decir, que la relación entre la consigna y la temperatura medida se describe mediante una ecuación diferencial de segundo orden, y que la ganancia teórica es igual a 1, es decir, que teóricamente, tras un cierto tiempo, cuando se estabilice el sistema, la salida, la temperatura medida, será igual que la entrada, la consigna o temperatura deseada. Vamos a realizar una simulación de este sistema. En esta figura podemos observar la línea roja que representa la consigna, temperatura deseada de 20 grados, el eje de abscisas representa el tiempo, en segundos. Inicialmente supongamos que la temperatura de la habitación era de 0 grados, mucho frío, y vemos la línea azul que representa la temperatura medida con el termómetro. Esta sube inicialmente mucho, pero luego cada vez sube más despacio. Vemos que la temperatura final se estabiliza en un valor que coincide con el valor deseado. Aproximadamente a los 60 segundos de comenzar a calentar, ya se ha alcanzado aproximadamente la temperatura deseada. Es un sistema muy potente, como podemos darnos cuenta.
Hemos conseguido el valor deseado y, de hecho, no ha sido necesario usar el termómetro. Eso tiene que ver con que la ganancia del sistema sea igual a 1. Hemos propuesto una función de transferencia que consigue eso, pero la función de transferencia relaciona la entrada con la salida, y sabemos que esto depende de la geometría de la habitación, del tamaño, material del radiador, de la potencia de la caldera, etc. ¿Podemos estar seguros de la función de transferencia que hemos propuesto? ¿Y si no es exactamente igual? Supongamos que el sistema cambia, ya sea por un envejecimiento del mismo o de un error de cálculo o un cambio de circunstancias del sistema. Supongamos que el parámetro 1 del numerador se ha convertido en un 0,8. Ahora, la simulación da un resultado diferente. Con la misma consigna, el valor estacionario de la salida ya no es los 20 grados deseados, sino que se estabiliza a unos 16 grados, menos de lo deseado. Proporcionar una consigna nos permite conseguir la salida deseada siempre que el sistema esté perfectamente identificado. Un pequeño cambio o un desconocimiento exacto del sistema hace que la salida ya no sea lo que esperábamos. Es por ello que, como en el ejemplo anterior del vaso de agua, es conveniente cerrar el lazo, es decir, utilizar la salida medida para volver a calcular la acción de control adecuada. Vamos a ver ahora el efecto que tiene en el sistema una perturbación. Llamamos perturbación a una entrada al sistema inesperada. Por ejemplo, al abrir la ventana mientras está funcionando el sistema de calefacción. En esta figura podemos ver el efecto de haber abierto la ventana. Esta perturbación comenzó en el segundo 20 y finalizó en el segundo 50. En la figura se puede ver el efecto de esta perturbación en la variable de salida, la temperatura de la habitación. Podemos decir que un control en lazo abierto, como este, tiene dos problemas principalmente. El sistema es muy sensible a pequeñas modificaciones del sistema o desconocimiento real del mismo, y a su vez el sistema es también sensible a las perturbaciones. Veremos ahora cómo el control en lazo cerrado resolverá parcialmente estos dos problemas. El control en lazo cerrado más simple y también el más extendido en sistemas de calefacción es el control on-off con histéresis. En este tipo de control, el actuador suministra la máxima señal, máxima potencia calorífica, hasta que se haya alcanzado la temperatura deseada, más un pequeño exceso. En ese momento, se desactiva la señal del actuador. Se desconecta la caldera, razón por la cual la temperatura de la habitación comienza a disminuir. Pero cuando está por debajo de la temperatura deseada más un pequeño exceso, vuelve a conectarse de nuevo a la caldera. La histéresis, que consiste en este exceso de temperatura necesario para que la caldera se active o se desactive, es necesaria para evitar que la activación o desactivación se produzca con una frecuencia excesiva y pueda estropear el sistema. Aquí vemos el esquema correspondiente a este tipo de control. El bloque que se encuentra antes de nuestro sistema principal representa el controlador on-off con histéresis. En este cuadro de diálogo hemos puesto los parámetros del controlador, cuándo conectar la caldera y cuándo desconectarla. En esta figura se puede observar el efecto en la variable de salida de este sistema de control. Vemos un efecto positivo, y es que como se utiliza toda la potencia de la caldera, esta es capaz de calentar la habitación en menos tiempo. No obstante, se observa que una vez alcanzada la temperatura deseada, la temperatura aumenta y disminuye rápidamente cerca de la consigna. Este tipo de control ya es adecuado para una variable como la temperatura, pero veremos que no lo es para otro tipo de variables en las que no se desea esta variación periódica en torno al valor deseado. Una de las características del control en lazo cerrado es que el sistema es menos sensible, más robusto, frente a modificaciones de la función de transferencia de la planta. Si ahora modificamos el parámetro 1 por 0,8, como hemos hecho hace unos minutos, ahora se observa que la salida
no se ve muy afectada. La salida tiene un comportamiento similar a cuando el parámetro tenía el valor 1. La estructura de control en lazo cerrado facilita que el objetivo se alcance aun cuando no se dispone de una información perfecta del sistema a controlar. En esta figura podemos observar la señal del actuador, que es la que entra al sistema principal. Vemos que se alterna máxima potencia con potencia 0, con una frecuencia que dependerá, entre otras cosas, de los parámetros de la histéresis. Otro tipo de control simple pero más sofisticado que el control on-off es el control proporcional. La idea es que la señal de control o la señal del actuador sea proporcional al error. Si el error es pequeño, la actuación será pequeña, y si el error es grande, la actuación será grande. La idea es muy simple. No siempre máxima potencia o potencia 0. Si estoy lejos de la temperatura de confort, potencia grande para ir deprisa. Si me estoy acercando a la temperatura de confort, poca potencia para ir más despacio. Este tipo de control presenta un problema que justificaremos más adelante. Proporciona salidas más suaves que el control on-off, sí, pero no hay garantía de que la salida llegue a igualar a la consigna. El error no tiende a 0. En esta figura contemplamos el efecto con un control proporcional de ganancia proporcional igual a 1, es decir, la potencia calorífica es en número igual al error. Vemos que la salida se estabiliza en un valor igual a 10, lejos del objetivo de 20 grados. Basta con aumentar la ganancia proporcional, en este caso hacemos que la potencia calorífica sea numéricamente igual a 10 veces el error, y con esto conseguimos dos efectos positivos. El primero es que disminuimos el error estacionario, es decir, nos acercamos más a la temperatura deseada. Y también conseguimos que el tiempo en el que conseguimos esto disminuya. Vemos que en apenas 5 segundos ya casi alcanza el valor estacionario. Obviamente hay un límite en el valor de esa ganancia proporcional, ya que la potencia calorífica tiene un límite que no se puede superar. Veremos también que en general el aumento de la ganancia proporcional suele a menudo convertir a los sistemas en sistemas inestables. En esta figura mostramos la evolución de la potencia calorífica necesaria para un control proporcional con ganancia 10. Al principio hace falta una potencia muy grande, 200 en este caso, pero a medida que aumenta la temperatura, disminuye el error y la potencia necesaria también disminuye. Esta potencia se estabiliza a un valor pequeño que mantiene la temperatura constante, aunque no a la temperatura exacta que se había deseado. Veremos en esta asignatura que existen otras estrategias de control mejoradas respecto a un simple control proporcional. Una de las estrategias de control más extensamente utilizadas en el mundo industrial es el control PID, de proporcional, integral y derivativo. Con este tipo de control ya es posible eliminar completamente el error, además de conseguir un control rápido. Con un control en lazo cerrado, como este control PID, también podemos conseguir ser más eficientes con las perturbaciones. Si consideramos como anteriormente que abrimos la ventana en el segundo 20 y la cerramos en el 50, vemos cómo varía la temperatura final. El momento de abrir la ventana es percibido, pero rápidamente se intenta compensar. La estructura de control en lazo cerrado ha sido capaz de forma automática de disminuir el error de esta perturbación. Bien, ya tenemos una idea de qué va eso de controlar sistemas. En el primer ejemplo, el del vaso de agua, hace falta que el que sujete la jarra sepa decidir el ángulo necesario para conseguir el objetivo. Pero es deseable que el controlador no sea directamente un humano, sino un dispositivo que de forma automática se comporte de esa forma, como lo ha sido en el segundo ejemplo del termostato, que activa o desactiva la caldera o que la activa con una potencia adecuada según el tipo de control que esté implementado. Podemos sustituir el vaso de agua por una cisterna
y encontraremos un sistema de control en lazo cerrado que consigue el objetivo de llenar la cisterna hasta un nivel deseado y de forma automática. El actuador es una válvula de agua que está controlada por un flotador. Este flotador va subiendo mientras sube el nivel de agua y cierra la válvula cuando el flotador se encuentra en su nivel más alto. Este es un ejemplo de un sistema de control automático en lazo cerrado.